Este gallo es el último que hizo Benito y ahí lo tengo guardado porque pues que quiero que mis nietos y mis bisnietos, todos mis descendientes conozcan el trabajo de su abuelo, lo que hacía. Yo las quiero guardar, tener un recuerdo de su trabajo, de él, porque son las últimas piezas que hizo todo esto y yo no quiero venderlas, las quiero guardar aquí. Yo conocí a Benito en la escuela. Nos casamos el 24 de enero de 1970. Él era muy bromista, muy chancista y pues él me platicaba que trabajaba con su papá el barro. Y pues yo no conocía el trabajo antes, nunca había ido a su casa. Y cuando nos casamos, él le ayudaba a su papá a trabajar y, y yo pues me gustó, yo mirando ahí me gustó cómo trabajaban y yo les dije que quería ayudarles a trabajar. Benito hacía trenes, aviones, camiones, iglesias, máscaras, nahuales, edificios, animalitos y cosas que él inventaba porque soñaba. Esos son los nahualitos. Pues su especialidad era gallos, pero él inventaba así, ¿cómo voy a hacer esto que se me ocurrió hacer? Y también a los aviones les ponía animalitos. Dice, también a los animalitos se pasean, los vamos a poner allá arriba en el avión. Sí, una vez le pedían que se fuera a trabajar fuera y no quiso. También a mi suegro lo querían llevar a Estados Unidos a trabajar y no quiso. Él no quiso tampoco. Mi suegro también, pues, él es el que trabajaba mucho, él inventaba así cosas para trabajar, sus piezas, y pues tenía mucho trabajo. Él antes tenía mucho trabajo, él. Venían personas de distintas partes a comprarle piezas ahí a su casa. Venían de Estados Unidos, de Nueva York, de San Antonio, de muchas partes. Estos monitos los hizo mi suegro. Una vez que vino, le dijo a Benito, hijo, dame un pedacito de barro, voy a trabajar. Y hizo estos monitos. Estos ya tienen, yo creo, como 30 años. Mire. Estos los hizo él. Y ahí los tengo también. Yo creo que mis hijos van a seguir trabajando lo mismo, porque sí les gusta. Nada más que ahorita pues hay poca venta, pero sí les gusta trabajar. Cuando hay trabajo, pues trabajamos. Y todo esto sí lo hizo Benito, todo. Mi abuelo me decía, hija, pues tienes mucho empeño en aprender, te gusta el barro, dice, pues sigue adelante, que esa va a ser tu herencia mía, me decía mi abuelo. La abuelita por parte de mi papá se llamaba Candelaria y mi abuelito Candelario Medrano. Entonces dijo que hay que ponerle a la niña María Candelaria y pues ya, así me dejó. Yo me arrimaba de chiquita, tenía como 7 años y agarraba pedacitos de barro y hacía monitos. Y ahí empecé a hacer los monitos para sus piezas de él. Pues ya cuando tenía yo como 13 años, hice una plaza de toros que empecé a agarrar unas tapaderas de las ollas y empecé a hacer la rueda. Y les gustaron mucho. Y ya decía mi abuelo, ¿cómo la hiciste, hija? Le digo, pues así, mire, hice la tortilla y ya le puse la tapadera y ya la empecé a recortar y ya la formé, la plaza, y ya dije, pues le voy a poner muñequitos arriba, monos.
Pero dije, no, le pongo mejor unos músicos para que se vea más bonita. Decía mi papá, no, pues es que esas pinturas son las originales, las anelinas. Y hacíamos los trastecitos y ya me empecé a fijar cómo hacía las pinturas y ya yo las hacía también. Dijo, es que tú ya traes herencia de mía, de mi sangre mía, de que tú vas a ser artesana. Me decía, tú vas a ser artesana, que tú vas a seguir mi artesanía de barro Betus. Mi abuelo nos levantaba a las 6 de la mañana. Órale, ya es hora para trabajar y nos ponía a todos a trabajar allí, a hacer. A mi tío lo ponía a hacer el barro, a mi tío Serapio lo ponía a hacer el barro y a mi tío Benito pues, lo ponía a pintar y a los demás nos ponía a trabajar los monitos. Y ya a las 8 de la mañana todos se van a sentar a almorzar. Órale, sus tortillas, porque su mamá ya está torteando, y su molcajete de chile, sus frijoles recién cocidos. Que pues mi abuela también se levantaba temprano a hacer el desayuno. Es que darles de almorzar para que tengan ganas de trabajar, porque si no, no van a tener ganas de trabajar. Trabajar el tubo porque de niño los ponían a hacerlo, porque él nunca fue a la escuela, nunca iban a la escuela. Entonces él se lo ponía mi bisabuelo, que es Jerónimo, lo ponía a hacer tubos. Y sí hacía tubos, pero él ya en los tubos le ponía iguanas, animales. Y como que se le vino, decía él, se me vino la imaginación a mí de hacer figuras como caballos con cara de gente, así. Y que mi bisabuelo Jerónimo le decía, hijo, pero ¿para qué haces eso? Pues a lo mejor se venden. Y sí, que llegaban así clientes y decía, ¿y por qué hiciste eso? Dice, porque me gustó. Y en vez de tubo, ya hacía animales. Ya no le gustaba hacer tubos. Y pues ya empezó él a vender su losita, así la quemaba. Y ya decía, no, pues le agarraba pinturas a mi bisabuela de anelinas porque ellos hacían puerco. Y, y pintaba la losa así de muchos colores, como confeti. Decía, no, pues a mí me gusta pintar de muchos colores como confeti. Y se veían muy bien las piezas y todo. Y ya le empezó a decir el señor Elpidio, mira, para que te brillen bonito tus piezas, que le decía, échale este aceite. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese aceite? Aceite Betus. Me llevaba a San Juan de Dios, íbamos a llevar a las artesanías jaliscienses del Agua Azul en cajitas. Llevábamos nuestras cajitas en el camión y ya de ahí, vente hija, vámonos allá a San Juan de Dios a comernos un plato de pescado. Porque le gustaba que el caldo michi con unos japonesitos que siempre, ahí viene mi cliente, y eso era casi de diario, ellos, ahí viene mi cliente Don Cande, porque se arrimaban personas a tocar con un acordeón y él sacaba su armónica y empezaba a tocar el jarabe tapatío y Guadalajara. No, pues encantados de la vida la gente y hasta los del caldo michi. Esta pieza fue la última y esa la rescaté yo, la rescaté. Ya no pudo él, ya pues, ya estaba muy malo. Y yo me la traje. La acabó de terminar, la pintó y todo. Él hacía las jirafitas, los changuitos, los venados, los toritos y nomás que dije, no, pues yo me la llevo. Yo no se las dejo porque la van a quebrar, todos modos la van a quebrar. Y yo la quiero conservar de un recuerdo de él. A él le gustaban los aviones porque él deseaba subirse a uno. Ni modo que me suba en los aviones de barro para irme a Estados Unidos. Dice, yo quiero irme en un avión de veras. Pero ya después decía, no, yo creo que me voy a ir en avión, pero ya para siempre. Él decía, a ver, vengan. Y estábamos chiquillas y nos enseñaba a hacer, como pintar cositas, poquitas. Yo me crié ahí bien, pues feliz porque yo nunca carecí de nada ahí con mis abuelos, de nada. Siempre teníamos todo con él, porque ha de cuenta que él vendía en Tlaquepaque, vendía en Tonalá, vendía en muchas partes del mundo, vendía él.
Venían japoneses, venían de Inglaterra, venían de donde sea, venían gente que decían, ay, don Candelario, buscaban una gran casonona, yo creo, ¿verdad? Pero era una casa humilde, sencilla, y pues se quedaban sorprendidos. Y me platican pues que vino él aquí a Santa Cruz y pues él, o no sé si nacería aquí, porque nos mencionaban que su familia era de Tlaquepaque. Pues yo digo entonces que el arte nació en Tlaquepaque, porque pues de Tlaquepaque ya se vinieron familia de él a Tonalá y pues ya empezaron a trabajar en Tonalá, porque mi abuelo trabajaba con muchos artesanos, lo llamaban a que trabajara, a enseñarles en Tonalá, en Tlaquepaque, y nos mencionaba él que iba a enseñarles, en el Rosario iba también, incluso tenía parientes que hacían botellones y les decía cómo decorar en el botellón, pues ya ahí ya aprendieron algo, ¿verdad? Él mencionaba que sus abuelos trabajaban las piecitas pequeñas, que hacían borreguitos, hacían perritos con sus canastitas, que hacían leones chiquitos, ¿verdad? No grandes, porque ya él ya lo diseñó un grande, el león, y hacían venados, hacían caballos, borregos, pero dice que su mamá y su papá, que aprendió de ellos. Mi abuela era una persona muy, muy noble, muy trabajadora. Mucha gente también de ella me platican, ¿verdad? A todo mundo invitaba a comer, diario estaba en el metate, echando tortillas, moliendo, y le ayudaba a mi abuelo a pintar. Unas piezas que tenía, él las agarraba y las pintaba y estaba, ándale Cande, ya acabé de terminar estas piezas, a pesar de que ya tenía su trabajo, porque antes el trabajo de las señoras era pesado, era desde las 5 de la mañana ella levantarse a hacer la comida, ya a las 8 ya estábamos desayunando, ya a la 1 ya estábamos comiendo, ya a las 7 de la noche ya comíamos, pues sus labores eran muy pesadas, pero aún así ella ya estaba. Él en realidad era ayudar a todo el mundo, mucha gente que ahorita son pues son veterinarios, dicen que a mi abuelo les daba dinero para sus camiones para ir a estudiar, que mucha gente la ayudaba. Entonces pues yo me siento contenta cuando escucho eso, porque en realidad sí era mi abuelo. Pues no, nunca pensamos que nos iba a servir en este trabajo. Y ya dice mi esposo, dice, mira, todo lo que aprendiste nos está ayudando para los hijos ahora. Y pues sí, nos fuimos para allá y también me sirvió, así es que donde sea me ha servido el trabajo. Cuando dejamos de trabajar aquí nos fuimos para Estados Unidos, mi esposo y yo, pues buscando, ¿no? Algo y de trabajo pues para los hijos. Y cuando llegamos mis hijas pues entraron a la escuela y había un maestro que era de cultura, de esto, de arte. Y una de ellas fue y dice que les dijo, empezó a salir pues en una cámara, no sé qué tendría, que era mi abuelo. Y dijo la niña, como yo le decía a papá, y le dije, mi papá Cande, dijo, y los niños empezaron, yo quiero ser como ese señor. Y luego dijeron, dice ella, ay, es mi abuelo. Y todos los niños empezaron a hacerle, pues, como bullying o como burla. Ay, que es su abuelo. Y la traían en jaque a la pobre chiquilla. Y ya fue, mamá, es que me traen allá, ya dice la maestra, dice, ¿sí es cierto? Le digo, sí, sí es cierto. A ver, ¿me puede hacer unos corazones? Le digo, sí, iba a ser día de San Valentín. Y le hice unos corazones grandes con unos ángeles. Y ya los puso ahí en la... Y usted dice, no, sí, esa es hija de Candelario. ¿Sabe hacer mariachi? Sí. ¿Me hace un kiosco con mariachi? Sí, se lo hago. Pero para eso mi esposo vino por barro y colores y todo aquí a México. Y ya, pues para que después por una parte dejaran en paz a la niña porque la traían que, ay, sí, como un artista va a ser su abuelo. Mucha gente les ha enseñado a hacer piezas, a hacer carritos. A muchos los he enseñado. Me dicen, ¿me vas a cobrar? Digo, no, es que no. Yo lo recibí de mi abuelito gratis y pues yo les enseño. Yo les digo que yo les tengo a los muchachos, no sean egoístas, no sean envidiosos a los que son artesanos. Enseñen lo que saben porque no se lo va a llevar uno, no se lo lleva.
va a acabar esto, eso nos decía, nunca se va a acabar el arte porque siempre hay cosas que aprender.